reunimos aquí a glorificar a Dios. Nos reunimos aquí no para ninguna otra cosa que glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador personal, el cual nos ha librado de tantas cosas y nos ha colmado de tantas bendiciones. Quiero primeramente, antes de entrar en la materia de hoy, pedir perdón, pedir excusa a nuestros hermanos que nos están viendo y mirando por las redes sociales. El domingo pasado, por alguna razón, el internet se nos cayó a mitad de camino, cuando estaba a mitad del mensaje. Y hermano Max al final me dice, bueno, el mensaje quedó por mitad, no sé si lo ponemos, ¿qué tú hagas? Y yo, bueno, hermano, míralo más o menos y si tú quieres lo pones en las redes sociales como siempre hacemos. Bueno, lo pusimos y el mensaje quedó por mitad. Y durante la semana tuve muchas llamadas de varias personas que lo miraron y me dijeron esta palabra, todos me dijeron lo mismo, hermano, me dejaste con las ganas. Se perdieron el final del mensaje, le pedimos excusa, le pedimos perdón. Uno de ellos fue hermano Rubén Lima, Dios te bendiga Rubén, que ayer cuando lo vi me agarró fuertemente, hermano, ¿quieres que te pague el bill del internet para que no te Rubén está lindo, Dios lo bendiga hermano Rubén Lima, Dios te bendiga siervo. Pero le pido excusa, ¿no? Espero que eso no nos vuelva a suceder. Pero estamos en nuestra serie, Yo Soy Jonás. Comenzamos hace unos domingos atrás y como lo dije inicialmente, el primer domingo, ha sido un tiempo muy especial para mi vida personalmente, espero que lo ha sido también para ustedes. Si te has perdido alguno de los mensajes, está en el YouTube de la iglesia, Iglesia Bautista Gracia de Dios, en el Facebook de la iglesia, Iglesia Bautista Gracia de Dios, que dicho sea de paso, ya tenemos nuestra página web, iglesia, va a ser ibgdd.com, Iglesia Bautista Gracia de Dios.com. Vamos a comenzar a poner también los mensajes y ciertos mensajes cortitos, las actividades de la iglesia también en el website. Pero si te perdiste algún mensaje, puedes regresar al Facebook de la iglesia y puedes ver la parte 1 o la parte 2 de la semana pasada. Y vamos a seguir la parte 3 y no queda la parte 4, que es, si esta parte, si hasta ahora te ha gustado, olvídate, te va a gustar mucho lo que nos queda por enseñar. Un repaso rapidito. Dijimos que este es un libro de amor, justicia y gracia. Libro de justicia y de gracia. Mucha gente cuando piensan en Jonás, lo primero que piensan es un gran pez que se tragó a un profeta y es lo primero que piensa y no se acuerda más nada. Pero es un libro, hermano, como dijimos del primer día, de justicia y de gracia. Para cuestión de repaso, dijimos que fue, ¿quién se acuerda? Despertar a Jonás. La razón principal de la tormenta fue despertar a Jonás. Decíamos la semana pasada que la razón principal del pez fue enseñarle a Jonás. Primero vino la tormenta para despertarlo y después vino el Jonás en 3 días, hablamos la semana pasada, para enseñarle. Dijimos que el pez fue la escuela de Jonás. Nadie quiere pasar por el pez. Pero no hay mejor lugar, dijimos la semana pasada, que para aprender que el pez. También dijimos la semana pasada que es mejor pasar 3 días. Es mejor pasar 3 días dentro de un pez, en la presencia del Señor, aprendiendo del Señor, que 3 días fuera del pez en su desobediencia. Acuérdense que antes del pez, don Jonás estaba en un crucero. Amén. Dios lo llamó a predicar un lugar y don Jonás decidió irse a un crucero. Digo que era un crucero porque era un barco grande. Tenía un sitio abajo para donde dormir. No era un barquito que de Yola, que era un barco grande porque obviamente tenía camarote a donde dormir abajo. Era un barco grande. Entonces, ¿qué pasa? Que don Jonás estaba durmiendo, vino tormenta para despertarlo. Si hubiera seguido en ese curso 3 días más, hubiera estado 3 días más quizás confortable, with all you can eat, all you can drink, pero en desobediencia. Es mejor 3 días, dientes de pez, escuchando, pasando por esos momentos difíciles de nuestra vida. No es fácil. Pero es mejor 3 días en el pez que 3 días fuera del pez en la desobediencia del Señor. El capítulo 2 termina con un texto muy interesante. Si quieres vamos a leerlo conmigo también. El versículo 10 del capítulo 2 termina de esta manera. Dice, y mandó Jehová, ¿quién mandó? Mandó Jehová al pez, vomitó a Jonás en la tierra. Yo siempre digo, yo soy muy pintoresco. Oye, yo me imagino este gran pez que llega a una playa, que llega aquí a la playa de Pompano Beach, o de Fort Lauderdale, o de
qué sé yo, de Varadero, de Boca Chica, República Dominicana, o cualquier playa, ven un pez grande y vomite un hombre ahí, porque eso fue así, y lo tire, y yo no sé si Jonás sabía nadar o no, yo imagino que sí. Pues como dijimos la semana pasada, el pez no se tragó a Jonás automáticamente, sino que es una palabra que él llegó hasta al profundo del mar hasta que el pez, si quiere léelo una vez más en el capítulo 2. Pero no sé si Jonás sabía nadar o no, pero sí te dice que me imagino este cuadro, el pez viene y lo vomita en la orilla, y don Jonás tiene que nadar para llegar al final. Y hay tantas teorías que dicen por ahí que cuando la gente de Nínive lo vieron, después de tener 3 días en el mar, en el vientre del pez, su rostro y su todo sin beber, milagro de parte del Señor, obviamente. Pero él sale a la orilla, ¿verdad? Y que encontramos, ahora entramos al capítulo 3. Pero yo me imagino que ya el pez, después de 3 días, ya el don Jonás le estaba haciendo una mala digestión. Oye bien, a veces llega el momento en nuestras vidas que la misma situación que tú y yo estamos, nos tiene que vomitar. Porque nosotros mismos no somos capaces de nosotros mismos con nuestra fuerza llegar al Señor y hacer su voluntad. Tiene que la situación nuestra, quizá como la situación del hermano Javier que compartí ayer, la situación que tú estés pasando, la que sea, invitarte y llevarte a donde Dios quiere que tú estés. La misma situación a ver qué sucede en nuestra vida. Hablaba con un hermano también el otro día y un poquito lo compartí esta mañana con el hermano que nos visita hoy por primera vez, con Junior, y decíamos que hay muchas personas que están en proceso proceso legal, que estaban ilegal o muchos están ilegal todavía y están en el proceso legal. Hermano me decía esta mañana que si Dios los regresa es porque es la voluntad de Dios. Y a veces esa misma la situación que nosotros no entendemos. A veces estamos en este país y estamos quizás ilegal y Dios resulta que tú eres uno de esos que te agarran y te regresan a tu país. Ese es Dios, el pez, vomitándote una vez más en tu país. ¿Sabías? Yo testifiqué de un hermano que yo conocí hace unos años atrás, que pasó, él es hondureño, le pasó eso. Él se estaba preparando y quería vivir toda su vida en los Estados Unidos pero un día lo paró la policía, lo mandó de regreso a su país. Lo mejor que le pudo haber pasado. Porque todo el tiempo que estaba acá, tiene mucho dinero, mucha riqueza, pero estaba en desobediencia. Él tiene un llamado. De trabajar, no hacía absolutamente nada para el Señor. Regresó a Honduras y en menos de un año ya estaba pastoreando. Regresó a hacer. La circunstancia hizo que este pez lo vomitara en Honduras, en este caso. Vamos ahora sí al capítulo 3. Encontramos aquí entonces a don Jonás, que acaba de ser vomitado, por así decir, en el principio de este capítulo, y comienza el capítulo 3 con estas palabras. Déjame decirte antes de leerlo, que para mí, en mi opinión personal, oye bien, este capítulo 3 es el capítulo más importante de este libro. Es importante, en un momento vamos a ver por qué, esa es mi opinión. Número 1, es que el capítulo más importante, para mí es también importante para nosotros, los creyentes de este tiempo, y específica y claramente para los creyentes que hemos creído en Jesús, el Mesías prometido, siendo un pueblo, como dijo el apóstol Pablo, injertado por salvación, por medio de Jesucristo, en el pueblo de Israel para ser salvos. Oye bien. Inicialmente, del principio de la creación, Adán y Eva pecaron, era la voluntad de Dios que no solamente un solo pueblo fuera salvo. Era toda la humanidad. La promesa abrahámica, la promesa de Abraham, Dios no fue, van a ser bendecidas por medio de ti solamente el pueblo de Israel. Van a ser bendecidas todas las naciones del mundo. Él siempre ha sido del principio la voluntad de Dios de que todo el mundo sea salvo, no solamente el pueblo judío, obviamente. Pero este capítulo nos va a indicar un poquito acerca de eso también que estamos hablando en esto. Porque, como dije anteriormente, en mi opinión, el capítulo más importante. Déjame decirte, en este capítulo yo veo, oye bien, presta atención a esta parte. En este capítulo yo veo uno de los avivamientos más grandes de toda la historia. Oye bien, uno de los avivamientos más grandes de toda la historia lo encontramos
en este capítulo 3. Ahora sí, vamos rápido. Mira cómo comienza este capítulo. Capítulo 3, versículo 1. Ve conmigo una vez más. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Esta parte me choca a mí, me impacta bastante. La introducción de este capítulo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros servimos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios de segunda, a veces tercera, cuarta, quinta, sexta. Tenemos un Dios de muchas oportunidades. Y eso a mí me llena de mucho regocijo, pero de mucho regocijo. Porque si Dios no fuera un Dios de oportunidades, como dice la palabra, ahora mismo estuviéramos todos destruidos. Todos estuviéramos destruidos. Por eso es un Dios de segunda oportunidades. ¿Sabe que Dios le ha dado oportunidad a muchas personas? Inclusive en la Biblia. Hay muchos personajes en el Antiguo y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero quiero mencionar unos 3 personajes. 2 son bíblicos y uno no lo es. El primer personaje se encuentra en el Nuevo Testamento, que es Pedro. ¿Quién se acuerda de Pedro? ¿Nadie se acuerda de Pedro? Amén. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? Que cuando dice Pedro, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? A ver. ¿Negó a Jesús? ¿Alguien más? ¿Qué dice Eloy? ¿Perdón? Pescador, sí. ¿Alguien más quiere decir algo más acerca de Pedro? Sacó la espada. Eso, sacó la espada. Para allá vamos. Gracias, hermano Max. Mira, Pedro era uno de esos discípulos type A personality. Tiene esa personalidad bien fuerte. Todos lo conocemos al apóstol Pedro. Decía lo que le tenía algo en la mente, lo decía. No lo pensaba 2 veces, tiraba las cosas como era y así era. Así era el apóstol Pedro. ¿Qué pasa? Que el apóstol Pedro le había prometido a Jesús que nunca lo iba a abandonar. Le prometió que nunca lo iba a defraudar, que siempre iba a estar ahí y que siempre iba a estar. Inclusive le dijo, si estos, refiriéndose a los otros 11, si estos se abandonan, yo siempre voy a estar aquí contigo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué pasa? Que la piña se puso agria, como decimos en República Dominicana. La cosa se puso difícil. Y como dijo Aralis, negó al maestro 3 veces. Pero ¿sabes qué? Oye bien, yo creo en mi corazón, este es mi personal creer, de que Pedro genuinamente quería estar con Jesús y no importaba lo que sucediera. ¿Sabe por qué? Porque como dijo el hermano Max, cuando la cosa se puso difícil, el único de todos que trató de hacer algo fue Pedro. Dice la palabra que sacó una espada y por poco le tumba la cabeza a uno de los siervos del sacerdote. Si el tipo no baja la cabeza, se la tumba. Dice que la palabra que solamente le tumbó una oreja. Dice la palabra que el Señor Jesús tomó la oreja y se la puso, le sanó la oreja al muchacho. Pero Pedro sí quería hacer algo. Pero ¿qué pasa? En ese mismo momento le entró a Pedro una duda. Y dice la palabra que Pedro, como muchos, comenzaron a correr. Y oye bien, no se conoce la historia. Dice la palabra que unos de los que estaban en el huerto de él con el Señor Jesús salió corriendo desnudo. ¿Tú sabías? Todos abandonaron al maestro, incluyendo a Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando el Señor Jesús se resucitó, la primera persona que Jesús restauró fue a Pedro. Le dio una segunda oportunidad. Todos conocen la historia. Hay otra historia que también que me impacta bastante, que está también en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de los Hechos, que es la historia de Juan Marcos. Algunos de ustedes conocen a Juan Marcos simplemente porque Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. ¿Se recuerdan? Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, que Dios llamó al campo misionero con Bernabé y con Pablo. Llegaron al campo misionero, la cosa se puso difícil y Juan Marcos tuvo temor y automáticamente dice la palabra que se regresó a Jerusalén. Lo abandonó el campo misionero. Obviamente, muchos conocen la historia. A Pablo no le gustó y que de Pablo y por la razón de Juan Marcos, Pablo y Bernabé tuvieron que dividirse.
Uno se fue a predicar a una área, otro se fue a predicar a otra. Pero siguieron predicando, dicho sea de paso. Entonces, Juan Marcos, dice la palabra que se regresó a Jerusalén. Abandonó el campo misionero. Abandonó al Señor. No se distraiga, no importa. Abandonó al Señor. Oye bien, abandonó el campo misionero. Lo que donde Dios lo había plantado. Y decidió regresar a Jerusalén. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que años después, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión por medio de Juan Marcos. Pero años después, ¿tú sabes quién fue ese Juan Marcos que hoy en día nosotros leemos el libro de los Hechos? Fue la persona que escribió el libro de Marcos. Dice la palabra que ese Juan Marcos regresó a ser un siervo de Pablo, un discípulo de Pablo. Dios le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y el tercer personaje que quiero mencionar es uno que ustedes conocen, que se llama Samuel. Samuel Herrera. ¿Lo conocen? Este tercer personaje también tuvo un llamado, muchos años atrás. Y como como Pedro, como Juan Marcos, como Moisés, como muchos que tuvieron un llamado, no fueron obedientes automáticamente a la voz de Dios. Pero Dios es tan misericordioso. Dios es tan bueno que me dio una segunda oportunidad. Yo no sé si tú te identificas con esto. No sé si tú te identificas con esto, porque sabes que esto es muy importante, hermano, esto es muy importante. A veces tomamos muy a ligera lo que Dios puede hacer o está haciendo en nuestras vidas. Y no identificamos estas segundas oportunidades, y a veces tercera, y a veces cuarta, y hasta quinta oportunidad que Dios nos da. Dios es un Dios de oportunidad, pero oye bien, llega el momento que las oportunidades se acaban. El momento que tú partes de esta tierra. Y déjame decirte, esta semana justamente, el lunes, el martes, escuché algo en el internet de un pastor que decía, no sé de qué denominación es, y tuve que cortarlo porque hasta mi piel se enfurecía un poco. Decía que aún después de la muerte tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y digo, ¿dónde encuentra eso en la palabra? Oye bien, hermano, no hay un purgatorio. No hay purgatorio. Tú no puedes sacar un ser querido de una parte del infierno. Dice la palabra, está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Punto. Tus oportunidades llegan hasta el momento que tú partes de la presencia o del Señor o te vas al infierno. Hay que ser claro, hermano. No hay un tercer lugar. Dios es un Dios de oportunidades y todos los días nos da oportunidades. Dice la palabra en el libro a ver si lo encuentro por acá, de Lamentaciones, de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones capítulo 3. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Las oportunidades son nuevas cada mañana. Si tú pecaste ayer, no para que vivas en pecado. Si tú pegaste esta mañana, es para que te arrepientas. Las oportunidades están ahí. Versículo 2. Versículo 2. Este es también un partido muy importante. Dice, levántate a Nínive, aquella gran ciudad, dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo le hice al principio que le dijeran conmigo el mensaje que yo te diré. Creo que una parte de la parte más importante, obviamente, también de este mensaje, hermano. El mensaje nuestro, como pueblo de Jesucristo, tiene que comenzar siempre con el mensaje de Dios. Oye bien, aquí no dijo Dios a Jonás, levántate y vete, y lo que tú aprendiste, Jonás era como leímos la semana antepasada, uno de los profetas más reconocidos de Jerusalén en ese tiempo, de Israel en ese tiempo. Él tenía mucho conocimiento en su cabeza. Dios le puede decir, ¿sabes que con lo que tú sabes, ve y predícale a esta gente? Pero no. Ve, y dice bien claro, y predícale el mensaje que yo te diré. El mensaje que tenemos que predicar, hermano, es el mensaje que se encuentra en estas libros, en estas líneas que están acá. El mensaje de Jesucristo. Es el mensaje que Dios le ha dejado a su iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo digo que uno de los problemas que existen en este tiempo en las iglesias es que, lamentablemente, no hay avivamiento, con mucha gente que está orando por avivamiento y avivamiento. Dijimos que en este capítulo encontramos uno de los avivamientos más grandes de toda la historia. ¿Tú sabes por qué fue? Porque comenzó justamente con la palabra de Dios. Comenzó
justamente y específicamente con la palabra de Dios. No hay avivamiento muchas veces en la iglesia porque se predica palabra de hombres. Se predica palabras personales. No se predica la palabra de Dios. Hay muchos, lamentablemente, que predican en nombre de Dios, pero no predican palabra de Dios. No sé si se han dado cuenta. Hay muchos que predican más de psicología que de teología. Hay muchos que predican más de prosperidad que de santidad. Hay muchos más que predican y hablan más de resultado dentro de la iglesia que de pecado. Se preocupan más por la cantidad que por la calidad dentro de la iglesia. Justamente solamente hablaba con Javier acerca de eso también. Hermanos, yo le decía a Javier que mi intención, hermano, no es tener una iglesia de miles de personas. Cuando el Señor nos llamó, como ustedes conocen la historia, comenzamos con unas 6 familias. Y si Dios nos va a mantener con 6 familias hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Yo quiero, oye bien en la iglesia, yo quiero una iglesia para la gloria de Dios, que conozca su palabra, que viva su palabra, que tenga discernimiento, que pueda oír una palabra distorsionada y decir, ¿sabes qué? Eso no es bíblico. Que pueda decir, esta iglesia predica una cosa y vive otra, yo no puedo estar en este lugar. ¿Tú me entiendes? Porque de lo contrario, ¿sabes qué? Caemos en herejía. Yo puse algo en Facebook esta semana y lo voy a leer. ¿Cuántos conocen al predicador Charles Spurgeon? Lo he oído mencionar, ¿verdad? Charles Spurgeon dijo una vez, se lo voy a traducir, lo dijo en inglés. Él dijo, vendrá el día en que los pastores no pastorearán las ovejas, sino que habrán payasos entreteniendo los cabritos. Lo voy a repetir. Vendrá el día en que los pastores no pastorearán las ovejas, sino que habrán payasos entreteniendo los cabritos. O sea que eso lo escribió él más de 100 años atrás. Y es increíble como este señor profetizó exactamente lo que está sucediendo en la iglesia en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere ser confrontado con la palabra. Nadie quiere llegar a un lugar que le diga tú estás en pecado. La gente quiere llegar, ser entretenido, ver muchas luces, mucho show y salir por una puerta y decir, wow, that was good. What's for lunch? Tú sabes que lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. ¿Te recuerdas el Sermón del Monte? ¿Te recuerdas muchas veces que Jesús predicaba y la gente decía, oye, pero qué palabra es esta? Y daban la vuelta y se iba. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Y le dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? Se pueden ir también. Ahí fue cuando Pedro rápidamente le dijo, ¿sabes qué? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? El único lugar donde encontramos genuinamente palabra de vida es la palabra del Señor. Amén. Hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque hay muchas iglesias, no te hablo de una iglesia específica, de muchas iglesias que lo que se preocupan solamente, como dije anteriormente, por acá es el número. Cuando los pastores se reúnen a hablar, se preguntan lo primero, ¿cuántos miembros tú tienes? ¿Y qué cantidad de dinero tienes en el banco? ¿Sabías? ¿Qué cantidad de dinero tienes en el banco? ¿Cuántos son tus diezmos y las ofrendas regularmente, mensual o semanalmente? Esto es lo que le preocupa a ellos. ¿Cuánta gente se está reuniendo en tu iglesia? ¿Con cuántas personas predicó Jesús por 3 años? Con 12. Le seguía mucha gente. Con 12. Y cuando lo crucificaron se quedó absolutamente solo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no estaba detrás de números. Jesús no estaba detrás de números. No estaba detrás de números. Inclusive cuando le dio la gran comisión fue a 11 personas, a 11 hombres que estaban completamente confundidos de lo que estaba sucediendo. A 11 personas, no a 11,000. Oye bien, en 2 ocasiones él alimentó 5,000 personas. En 2 ocasiones. ¿Dónde estaban esas 5,000 personas? ¿Sabe quién? Esos 5,000 personas ¿sabe quién eran? Esos eran los cabritos que estaban ahí para ser entretenidos. ¿Sabías? Esos eran los cabritos que estaban ahí para ser entretenidos. La palabra es lo más importante, hermano. Comienza con la palabra, lo más importante es la palabra de Dios. Como dije anteriormente, son muchos que quieren ser solamente entretenidos, pero yo lo que dice la palabra, no tienen que buscarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, porque la palabra de Dios
es viva y eficaz. Y más que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. O sea, si tú vienes a esta iglesia a escuchar palabras bonitas y salir contento por ahí y seguir viviendo tu pecado, aquí no lo vas a encontrar. Porque lamentablemente en este tiempo en la iglesia no se habla de pecado, no se habla de juicio, no se habla de justicia, no se habla de santidad, no se menciona el infierno. Hay un infierno, ¿sabías? Hay un infierno. No se menciona. No se menciona rapto. Jesús va a regresar por su iglesia, hermano. Y si tú no estás listo, te vas a quedar. Lo siento. I'm being blunt. Te siento honesto. Es la realidad. Es la realidad. Comienza con la palabra de Dios. Déjame decirte algo. Este pueblo de Nínive no se iba a convertir con la palabra de Jonás. Una vez que estaba preparando este estudio, leí por ahí que alguien decía de que la razón por la cual la gente de Nínive se convirtieron fue porque vieron que Jonás estaba pálido, como le dije, salió del pez y eso, y le preguntaban, ¿qué te pasó? Y le contó su historia. Al contarle su historia, la gente creyeron en Dios. No lo encuentro en la Biblia. No lo encuentro en la palabra. Si no lo encuentro, no puede ser cierto. Es quizá lo vieron pálido, pero eso no fue el mensaje de él. Eso no fue el mensaje que predicó. Eso no fue el mensaje. El mensaje fue un mensaje trágico. ¿Sabes que yo hablaba con un pastor hace unos años atrás, hablando justamente acerca del rapto? ¿Por qué no se predica en la iglesia el rapto? A mí me encanta hablar del rapto, porque esa es mi esperanza. Estar en la presencia de Dios. Yo quisiera que fuera hoy. Yo quisiera que acostarme esta noche y levantarme en la presencia de Dios mañana. Con todos ustedes, obviamente. Con todos ustedes. Y yo le preguntaba a ese pastor, ¿por qué no hablamos del rapto? Él me decía, porque es un tema muy que asusta a la persona. Que eso es trágico. La gente no quiere escuchar eso. ¿Cuál fue el mensaje de Nínive? Oye, fue trágico. No fue un mensaje que, si ustedes quieren, mira, vamos a ver, quizás de aquí a unos días, piénsenlo, vayan a su casa y oren y piénsenlo. No. Era de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Trágico. Yo le decía a este pastor, ¿sabes qué, siervo? A veces hay que asustar a la persona. Interesante. No sé si he estado una vez en una situación peligrosa de miedo. Yo estuve en varias ocasiones, como yo trabajaba viajando, en varias ocasiones con turbulencia. No sé si Henry se recuerda. Una vez nosotros íbamos para Los Ángeles. We stopped in Houston, I think it was. Estamos en Houston, nosotros estamos en Houston, pasan muchas tormentas en Houston, muchas tormentas, en el verano más que todo, era en el verano, y paramos en Houston y que íbamos para Los Ángeles, y viene una de esas tormentas que va para Houston, una tormenta grande, fuerte, y muchas lluvias, relámpagos y truenos, y Henry y yo estábamos esperando nuestro próximo vuelo, que íbamos para Los Ángeles, y de repente, todavía estaba lloviendo, todavía estaba con tormenta, dice, los vuelos X que van, eran Continental, I remember, que vamos para Los Ángeles, vamos a comenzar a abordar. Y yo miro para afuera, abordar y con esta tormenta. Bueno, nos montamos. Nosotros fuimos el primer avión que salió en esa tormenta. Y por mala suerte, estamos sentados en el último asiento. Esto, ¿sabes? El último asiento es donde más los aviones más se sienten en una tormenta. Y estábamos Henry y yo sentados en el último asiento. Y atrás de nosotros estaban dos aromosas, dos stewards, dos azafatas. Detrás de nosotros yo estaba en la ventana, Henry estaba en el pasillo, en un espacio vacío en el medio, y yo mirando para atrás veo estas dos azafatas que están acostumbradas a viajar, trabajan para la línea aérea y estaban orando. Estaban orando. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo. A veces tenemos que pasar por miedo. No tiene nada de malo que tú asustes a un ser querido. Yo lo hago con mis seres queridos. Mira, si tú... Yo no que hoy lo agarro, mira, si te conviertes, no, te vas para el infierno. No. Yo, mira, ¿sabes qué? Tú conoces la palabra, Oscar, tú conoces la palabra, fulano, quien sea. Si tú conoces la palabra, tú sabes bien claro que tú mueres esta noche, ¿sabes dónde vaya tu alma? ¿A dónde? Y si se asusta, gloria a Dios. Si se asusta, no tiene nada de malo.
Pero como dije, la palabra de Jonás no era que iba a convencer a esta gente, era la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a Jonás, predica lo que yo te voy a decir. Predica lo que yo te voy a decir. Ahora Jonás tenía, sabe que iban a haber dos consecuencias. La primera era si esta gente se convertían, que era la primera, que lo que ellos... La semana que viene vamos a estudiar eso. Él iba a predicar la palabra de Dios, que Dios le dio. Él sabía que si esta gente se convertían, él iba a quedar mal. Porque él eventualmente iba a tener que regresar a su pueblo. Y después, mira que don Jonás regresando a Jerusalén, ¿y dónde tú estabas? Bueno, estaba en Nínive. Y le dice, ¿Nínive? ¿Qué hacías tú en Nínive? No, que estaba predicando. Tú en Nínive predicando la palabra. Tú estás loco. Esos son nuestros archienemigos. Y tú fuiste a predicar para allá. Sí, bueno, fui. ¿Qué pasó? Que se convirtieron. Tú estás loco. Esos antes son nuestros enemigos. Ahora son amigos de Dios. No. Tú, quizás te lo matan. Esa era una opción. La segunda posibilidad era que yo quizás pasaba también por la mente de Jonás. Lo dijimos el primer día. No sé si Diego se acuerda. Entonces Jonás pensaba, si yo llego a predicar acá y comienzo a predicar, lo primero que van a hacer también me van a matar. Me van a agarrar, me van a sacar la lengua, me van a enterrar en la arena, me van a sacar la lengua hasta que me muera. Me van a matar. Esas son las dos opciones que podían suceder. Pero Jonás, gracias a Dios, fue obediente. Seguimos en el capítulo 3, versículo 3 ahora dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una gran ciudad de extremo de camino de 3 días, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando, diciendo, oye el mensaje, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje, así de sencillo. Nínive en 40 días será destruido. Fue algo absoluto, o sea, no fue una posibilidad, como dije anteriormente. En 40 días será destruido. ¿Sabe que yo la conté? Son 8 letras en español. Nínive en 40 días son 8 letras en español. ¿Sabe cuántas letras son en hebreo? 5 letras. 5 letritas. Él se pasaba toda la ciudad, de lugar en lugar, diciendo esas 5 letras. 5 letras. Nínive, de aquí a 40 días, será destruida. Ahora bien, me encanta ese mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo encuentro en este mensaje que no era la elocuencia de un predicador la cual cambia el corazón de la persona. No era don Jonás trayendo un mensaje tan elocuente y tan grande, poderoso, que la gente le iba a convencer. Por eso yo le digo a la persona, no trates de convencer a tus seres queridos, déjaselo a Dios. Tú tienes un ser querido que no conoce al Señor, no trates de convencer, ora por él. Sí, ora por él y dale ejemplo y todo eso. Pero no seas tú tratar de convencerlo. No seas tú de inyectarle la palabra. Y no puedes, porque no puedes. No va a ser tu palabra que lo va a convencer. La palabra dice que el único que convence es el Espíritu Santo, juicio, justicia y pecado. Dos cosas que encuentro aquí rapidito. Como dije primeramente, que no es la elocuencia del predicador. Y número 2, no depende de la palabrería que tú puedas utilizar. Inclusive, si vamos un poquito más adelante, quien predicó genuinamente al pueblo fue el rey. ¿Sabías? Va conmigo rapidito al versículo, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y desempolvó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Oye esto, versículo 7. Y hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, este es el mensaje del rey: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabe quién predicó más aquí? El rey, que Jonás. Ahora bien, ponte a pensar en esto. ¿Cómo se enteró el rey que estaba Jonás en Nínive? No lo encontramos en ningún lado que Jonás fue y predicó en el palacio. ¿Sabe cómo? Vamos a usar la palabra, por medio de un evangelista. Alguien se enteró que había un loco por ahí diciendo de que Nínive en 40 iba a ser destruida. Y fue y llegó a la voz
del rey. Interesante, muy interesante. Pues les repito, no depende de ti y de mí. El poder no viene de mí o viene de parte tuya. Viene de parte de Dios. Déjame decirte algo. Como dije anteriormente, este es para mí uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Porque aquí vivimos un pueblo, oye bien. Esta es la única parte que tú encuentras en la Biblia, en toda la Biblia, que Dios manda un profeta de Dios, un profeta, a predicar a un pueblo pagano para que se arrepienta. La única vez que lo encuentra. No, en Sodoma y Gomorra no fue un profeta. En ninguna vez vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios mande un profeta a predicar para que se arrepienta un pueblo pagano. Ahí es que entramos tú y yo. Ahí es que entramos tú y yo. ¿Sabías? Hay muchos judíos que piensan que la salvación es solamente para ellos. ¿Sabías? Que tú y yo no tenemos entrada al reino de Dios. Muchos piensan así. Pero en este capítulo yo encuentro que ese avivamiento es para tanto para ti y para mí como lo es para ellos. Esto fue, aquí vemos un cambio radical. El rey reconoce que hay que hacer cambios. Todo el pueblo reconoce que hay que hacer cambios por medio de unas cortas palabras. Ahora, vamos a poner esto rapidito en perspectiva. Ya estamos casi terminando. A veces no entendemos exactamente esto que está sucediendo acá. Te voy a decir por qué. Porque nosotros no entendemos. Vimos el primer día que el pueblo era un pueblo fuerte, un pueblo bárbaro, un pueblo duro. Eran malos. Pero aparte de eso, esa es su parte física. Pero aparte de eso, eran paganos también en su forma de adorar. Eran politeístas, tenían muchos dioses. Algo que es interesante que a mucha gente le pasa por encima en esta enseñanza es que dice que el rey hizo ayudar a todo el mundo, ayunar a todo el mundo, inclusive los animales. ¿Tú sabes por qué es importante? Porque para nosotros, tú sabes, en las creencias hindú, los hindú creen en muchos dioses. Y muchos de ellos son animales. Tú vas a la India, bueno, Steven tuvo a la India, mi sobrino hace poco. Dice que es interesante que tuvo un parque, y es normal ir a un parque y pasar por un parque y ver un montón de vacas caminando y haciendo su necesidad en el parque. Un montón de monos caminando y haciendo. Y tuve un parque, dice mi sobrino, que era increíble, hasta el mal olor, obviamente. Pero para ellos, estos animales son dioses y tú no puedes lastimarlos. El hecho que este rey haya hecho, oye bien, ayunar a sus dioses. Porque estos animales, que ellos, esos bueyes y estos animales, eran dioses para ellos. Y dice la palabra que él lo hizo ayunar. Él lo hizo. ¿Sabes qué significa? Que el arrepentimiento no fue solamente de la boca para afuera. Él creyó genuinamente en el Dios de Jonás. Él se entregó completamente. También decíamos al principio que ellos creían, ellos hacían sacrificios humanos. En su creencia, sus dioses y sus diosas requerían sacrificios humanos. Una de las cosas más impresionantes de ellos era que ellos tenían el sacerdocio de prostitutos y prostitutas. Sus cultos eran llenos de sacrificios de animales, sacrificios humanos y orgías y toda esa clase de cosas lo que hacían en esos cultos. Imagínate la abominación y de repente, oye bien, de repente, esta gente cambia de ser. Y dice la palabra de que Dios, versículo 10. Oye, versículo 10. Perdón, versículo 10 o 9. Sí, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Ahora bien, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios en realidad se arrepintió? Se arrepintió cuando nos arrepentimos nosotros. Ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y esto es muy importante para el próximo capítulo que vamos a ver la semana que viene. Muy importante. Dios sabía lo que iba a suceder. Yo creo fuertemente, hermano, en la doctrina de la predestinación. Aquí no hay ninguna persona que pueda decir, yo conocí al Señor porque yo conocí al Señor.
Dice la palabra que desde antes de que Dios dijo, sea la luz, Él sabía que había un Darién que iba a estar sentado acá hoy en día. Que había una Olga, un Samuel iba a estar parado aquí, un Luis, un Diego, un Juan. Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Él a ti te eligió, hermano. Él te predestinó, como Él predestinó que este pueblo se iba a arrepentir. Yo no sé si eso quejaba en tu cabeza. El Dios, oye bien, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que ha hecho tantas maravillas. El Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. El único sabio y verdadero Dios te eligió a ti, hermano, para salvación. Hermano, eso es grande. Eso es inmenso, hermano. Piénsalo bien. ¿Sabes por qué? Por gracia. Porque Samuel, Darién, Aralis, nadie se lo merecía. Ninguno lo merecía, hermano. Esta gente no se lo merecía. ¿Sabes qué? Esta gente se merecía castigo. Esta gente se decía que Dios, como Sodoma y Gomorra, lo destruyera en un segundo. Pero Dios, por su gran misericordia y por su gracia, envió a un Jonás. Envió a un Jonás. Ahora bien, hemos visto a Jonás en 3 etapas hasta ahora. Capítulo 1, vimos a Jonás corriendo de Dios. ¿Se recuerdan? Capítulo 1. Vimos la semana pasada un Jonás luchando con Dios en el pez. Porque vimos que pasaron 3 días para que él reconociera lo que tenía que hacer. Primero, Jonás corriendo de la presencia de Dios, luchando con Dios. Y aquí, en este capítulo lo vemos caminando con Dios. Primero, lo vemos corriendo, luchando y después caminando. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Dónde tú te ves? ¿Dónde tú te ves? Oye bien, somos Jonás. Yo soy Jonás. Tú eres Jonás. No te engañes. Somos Jonás. De una manera u otra hemos desobedecido al Señor. Oye bien, ¿dónde estás? ¿Estás corriendo? ¿Estás luchando? ¿O estás caminando con Dios? Cierra tus ojos, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo te alabo, Padre Celestial. Mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Señor amado. Y tú eres tan misericordioso, Señor. Tu gracia es tan linda para con nuestras vidas, mi Dios.